Toledo es una ciudad con muchos siglos de antigüedad. Los restos más antiguos que se conocen datan de la Edad del Bronce. En la prehistoria, a lo largo del desarrollo de la ciudad, hay un monumento presente desde la época del Imperio Romano, el Alcázar. Toledo fue conquistado por los romanos en el año 193 a.C., convirtiéndose en base para la conquista de la meseta norte de España. Debido a su buena ubicación, todos los pueblos que han pasado por la ciudad han apreciado su valor estratégico y se han servido de él para defenderse. De hecho, este edificio es más importante por su valor histórico que por su valor arquitectónico. Este hecho se debe a que ha sido testigo de acontecimientos históricos importantes en nuestro país, mientras que a nivel arquitectónico ha sufrido muchas rehabilitaciones y reconstrucciones, perdiéndose así su valor original. Los romanos edificaron en el siglo III una fortaleza en el promontorio más alto del lugar. Desde él se dominaba todo lo que hoy es el casco histórico de Toledo. Dicha fortaleza ha ido sufriendo cambios a lo largo de la historia hasta llegar al momento actual. Los cambios no se refieren solamente a su aspecto exterior, sino también al uso que se ha dado al edificio. A lo largo de la Edad Media, el Alcázar siguió siendo utilizado por los diferentes mandatarios. Con la llegada de los visigodos, Toledo se convirtió en la capital del reino en el año 568 y el Alcázar es la residencia del rey. Bajo el mandato visigodo, el edificio se amplió y reforzó y posteriormente se fue adaptando a las necesidades de los diferentes reyes que lo ocupaban. Bajo el mandato del rey Don Rodrigo, Toledo es conquistada en el año 711 por los musulmanes, convirtiéndose posteriormente en 1035 en la capital de la taifa de Toledo, que abarcaba las actuales provincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, Jara, Cuenca y Ciudad Real. Durante la dominación musulmana, el Alcázar sufrió diversas destrucciones y reconstrucciones, obras para adaptarse a los gustos musulmanes. De esta época heredamos el nombre actual del edificio, puesto que la palabra alcázar deriva del vocablo árabe alcázar, que significa fortaleza. La transformación más importante del edificio tuvo lugar durante la Edad Media. En el año 1085, Alfonso VI conquista Toledo y la anexiona al Reino de Castilla. 2 años después, instala en Toledo la capital del reino y ordena reedificar el Alcázar, ampliando y reforzándolo hasta convertirlo en una auténtica fortaleza. Los reyes posteriores continuaron la labor hasta que en el siglo XIII Alfonso X, el Sabio, le dio la forma actual del cuadrilátero, reforzando el edificio con 4 torres cuadradas, una en cada uno de sus ángulos. Finalizada la amenaza musulmana con la conquista del Reino de Granada por parte de los reyes católicos, el Alcázar aumenta su importancia como residencia de reyes y es visitado por las personas más influyentes del reino. En la Edad Moderna, el Alcázar juega un papel muy importante. Poco después del nombramiento de Carlos I como rey de España, tiene lugar el levantamiento en armas de los comuneros. Al tratarse de un rey considerado extranjero, el nuevo rey no fue bien recibido en Castilla y Toledo se posicionó en su contra. Durante 3 años, de 1520 a 1523, los comuneros lucharon contra el poder del rey, hasta que los cabecillas fueron ejecutados. Sin embargo, María Pacheco, viuda del líder Juan de Padilla, dirigió desde el Alcázar la defensa de la ciudad de Toledo frente a las tropas imperiales, a pesar de que en las demás ciudades el movimiento comunero había sido derrotado. María Pacheco se negó a rendir la ciudad y resistió el asedio durante 3 meses, hasta que decidió huir y exiliarse en Portugal. Finalizada la revuelta, el emperador Carlos I realizó las obras más importantes del Alcázar para convertirlo en una verdadera residencia imperial.
Para ello contó con el trabajo de los arquitectos más sobresalientes del momento, Alonso de Covarrubias y Francisco de Villalpando. Las obras fueron continuadas por Juan de Herrera, bajo mandato de Felipe II. Con estas obras, la antigua fortaleza se convirtió en el palacio renacentista que hoy conocemos. Sin embargo, cuando Felipe II decidió trasladar en 1561 la capital de Toledo a Madrid, el Alcázar inició una etapa de abandono y de decadencia. Durante ese tiempo, el edificio quedó relegado a funciones de cárcel y cuartel de caballería. La falta de descendencia de Carlos II provocó la Guerra de Sucesión, que abarcó desde el año 1701 hasta el año 1713. Durante esta guerra, el Alcázar fue incendiado por las tropas a favor de Carlos de Austria, que lo convirtió en su cuartel general. Finalizada la guerra, el nuevo rey Felipe V de Borbón decidió restaurar el edificio, pero la delicada situación económica de la época lo impidió, con lo cual el edificio quedó en un estado ruinoso hasta que Carlos III autorizó en 1773 las obras de restauración para establecer en él la Real Casa de la Caridad, bajo la protección del cardenal Lorenzana, y se instala en él la fábrica de seda y telares. El inicio de la Edad Contemporánea trae un nuevo hecho desastroso para el Alcázar. Durante la Guerra de la Independencia, que tuvo lugar en los años 1808 y 1814, Toledo estuvo ocupada por las tropas francesas y el Alcázar es incendiado por segunda vez en el año 1810, durante la retirada de los franceses. Como consecuencia, el edificio queda en un estado ruinoso, salvándose únicamente poco más que los muros exteriores. En 1846 se iniciaron las obras de reconstrucción para albergar en el edificio el Colegio General Militar, que se transformará posteriormente en el Colegio Militar de Infantería y posteriormente en Academia General Militar. En 1887, cuando las obras de restauración estaban ya casi finalizadas, el Alcázar sufre un tercer incendio que tardó 3 días en ser sofocado. Por tal motivo, el Alcázar quedó reducido a los muros exteriores, la escalera principal y la arquería del patio, perdiéndose todas las obras de arte que contenía. El edificio fue restaurado y en 1931 se convirtió en sede de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. En 1936 estalla en España la Guerra Civil. El Alcázar, sede de la Academia de Infantería, estuvo al poder de los sublevados desde el inicio y a pesar de que por aquel entonces Toledo no era un lugar importante para ninguno de los dos bandos. Los dos vieron la adhesión de la ciudad como blanco fácil, que serviría para dar ánimos a sus tropas con su supuesta victoria fácil. Como consecuencia, las tropas republicanas iniciaron un asedio que abarcó desde el 21 de julio hasta el 28 de septiembre de 1936, finalizado con la victoria de los sublevados que convirtieron al Alcázar en su resistencia en todo un símbolo a favor de su causa. A lo largo de los meses de asedio, el Alcázar fue atacado por tierra, aire y los militares y sus familias que permanecían en su interior continuaron viviendo entre las ruinas hasta que las tropas republicanas fueron derrotadas. Durante el asedio tuvo lugar una conversación telefónica entre el coronel Moscardó y su hijo, tomado como rehén por las tropas republicanas, en la que el coronel comunicaba a su hijo que no rindiera al Alcázar, aunque este supusiese su muerte. Dicha conversación y sus consecuencias se convirtieron posteriormente en un episodio glorioso para el bando sublevado, que a pesar de las presiones y el asedio siguió firme en su determinación de no rendir al Alcázar. El 28 de septiembre de 1936, el general José Enrique Varela entra en Toledo, liberando a los sitiados, y el coronel Moscardó se presentó ante su superior con la famosa frase: «Mi general, sin novedad en el Alcázar». Aunque posteriormente se ha puesto en tela de juicio
La veracidad de los hechos relativos a la conversación telefónica entre el coronel Moscardó y su hijo han pasado a la historia como hechos reales y sirvieron para que Francisco Franco acudiese a la ciudad y se reafirmase como líder de los sublevados. Finalizada la guerra civil, el Alcázar volvió a ser restaurado para recuperar la estructura que habían proyectado Carlos I y Felipe II, finalizando las obras en 1961. Actualmente en el Alcázar se encuentra el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. El Museo del Ejército es una exposición de la historia militar de España. Se encuentran piezas de la trayectoria del ejército español, armaduras, banderas, armas antiguas, desde el siglo XV hasta la actualidad. También destaca su labor de restauración. El museo se encuentra asentado en un incomparable marco que incluye los restos arqueológicos hallados en las primeras excavaciones de la construcción del museo. En las últimas plantas del Alcázar se encuentra la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Se accede a ella por el torreón suroeste y fue inaugurada en 1998. La biblioteca se encuentra dividida en varias zonas. Zona infantil, para menos de 15 años, y en ella se encuentran libros, discos y vídeos. Zona de lectura. Cuenta con diferentes ambientes. Consulta de prensa, revistas generales, colecciones. Mediateca. Área especialmente dedicada a los nuevos formatos de la información. Hemeroteca. Se pueden consultar revistas especializadas y números atrasados de todas las publicaciones. Hay una sala llamada Borbón Lorenzana, donde se conserva parte de los fondos bibliográficos del cardenal Lorenzana, enriquecidos con libros que pertenecen al cardenal Luis María de Borbón. Es una sala especialmente dedicada al patrimonio bibliográfico. En la parte alta del torreón hay una cafetería donde se puede disfrutar de un pequeño refrigerio y además contemplar unas vistas del antiguo Toledo y sus alrededores. El Alcázar se encuentra situado muy cerca de la plaza de Zocodover, centro de la ciudad. Esta zona también se vio seriamente afectada durante la última guerra de nuestro país. El origen del nombre de Zocodover viene del árabe, que significa el mercado de bestias de carga. Es donde corrían los toros y se hacían las cocañas de la fiesta de la localidad. También es donde se ajusticiaban públicamente a los condenados a finales del siglo XVII. Es de punto de encuentro de los toledanos y de los turistas que pasean por las calles de la ciudad durante todo el año. El Arco de la Sangre fue construido en el siglo X en Zocodover. Fue construido por los árabes y era la única entrada y salida a la muralla interior. Los árabes tenían la costumbre de construir oratorios encima de arcos y puertas, que representaba buen viaje al salir de la ciudad o cruzar los arcos. Posteriormente se habilitó una capilla que pertenecía a la Cofradía del Cristo de la Sangre. De ahí viene el nombre del Arco de la Sangre. Allí asistían los reos para su muerte, los acompañaban hasta su ejecución y por el camino iban recaudando limosna para su posterior entierro. Durante la Guerra Civil al asedio del Alcázar fue destruida la capilla. En 1945 se construyó la actual capilla. El Cristo actual es una réplica porque la anterior se destruyó durante la guerra.